El sábado falleció Piedad Córdoba, la senadora colombiana de 68 años, probablemente de las figuras más prominentes de la izquierda colombiana en los últimos años. Una persona destacada por sus polémicas. Para muchos, insisto, una persona muy destacada en la lucha por la paz, en el largo conflicto armado colombiano, que tuvo participaciones directas en negociaciones con la extinta guerrilla de la FARC para la liberación de rehenes, también para que existieran diálogos de paz, que también ha sido enormemente criticada por sus vinculaciones, en algunos casos muy estrechas, con miembros de la FARC, también con miembros de organizaciones narcotraficantes, con reuniones que nunca quedaron del todo claras con justamente miembros de grupos del crimen organizado, que terminaron en muchos casos llevando a, por ejemplo, que la Fiscalía de Colombia le quitara el cargo de senadora hace ya algunos años, cuando terminó siendo desprovista justamente de su banca, para luego volver a la senaduría a partir de una oferta que le hizo el entonces candidato presidencial Gustavo Petro para que se sumara al pacto histórico, y desde allí volvió al Senado colombiano, donde hoy se realizará allí una capilla ardiente para que quienes quieran puedan despedirla. Luego sus restos serán trasladados a Medellín, la ciudad en la que nació y la ciudad también en la que falleció el día sábado, cuando se confirmó justamente la noticia. Una persona también muy controvertida por sus relaciones internacionales, su amistad con Hugo Chávez, su cercanía al régimen de Nicolás Maduro, su cercanía al régimen cubano. Basta ver muchos de los que han enviado los mensajes más sentidos a nivel internacional, y bueno, se tratan de algunas de las figuras más caracterizadas de la izquierda latinoamericana. Insisto, figura que genera y ha generado siempre divisiones en Colombia, y que termina falleciendo este sábado en Medellín. Tenemos la posibilidad de conversar justamente de este tema con John Torres Martínez, que es periodista, editor de Mesa Central en El Tiempo de Colombia. John, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola, un saludo desde Colombia y en efecto, como tú lo dices, pues Piedad Córdoba se ha ido relativamente joven, 70 años. Un infarto cardíaco cobró su vida el pasado sábado en la ciudad de Medellín. Y pues con Piedad Córdoba se va prácticamente la mujer más polémica de la política colombiana en las últimas 4 décadas, una mujer negra que en esa condición y afro, y como les digo mejor, hablando claramente, negra, tiene muchas dificultades para ascender en el mundo de la política, y Piedad encarnó esa lucha por los derechos de la mujer, por los derechos de las negritudes en Colombia, y fue abriendo un camino, pero sin duda también fue muy polémica. Toda la vida estuvo jugada por los caminos de la paz, pero en esos contactos se acercó muchísimo a las FARC y terminó teniendo unas relaciones non santas sobre las que desafortunadamente la justicia colombiana nunca ahondó debidamente. Estaba ella en este momento con varios procesos judiciales y nos quedamos los colombianos con muchas preguntas, sobre todo, ¿cuáles fueron sus reales vínculos con las FARC cuando esta guerrilla estaba operando en Colombia? Recuerden ustedes que en el 2016 la guerrilla de las FARC firmó un proceso de paz con el Estado de Colombia, y también cuáles fueron sus negocios y sus cercanías, primero con el régimen de Hugo Chávez y ahora con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. John, ¿cómo se da el acercamiento de Piedad Córdoba a todos los procesos de paz? ¿Cómo se va convirtiendo ella en una figura tan protagónica justamente en todas esas negociaciones que se han llevado durante tantos años allí en Colombia? Bien, pues Piedad empieza su carrera en Medellín y capitaliza también los votos del Chocó, que es el departamento con mayor población negra en Colombia. Ella no le gustaba que le dijeran afro, quiero explicarlo también. A ella le decían la negra y ella misma decía que era la negra de la política colombiana. Y en esa condición, reivindicando su condición, reivindicando su condición de mujer también, pues fue abriéndose camino primero en el Partido Liberal. Ella cobra mucha relevancia a principios de la década del 90
defiende un gobierno muy polémico, el de Ernesto Samper Pizano, que fue el primero sobre el que hubo clara injerencia del narcotráfico en Colombia, se demostró judicialmente. Piedad Córdoba defendió a ese gobierno de Ernesto Samper, que es un hombre también muy cercano al proyecto bolivariano, y luego Piedad empieza a tratar de luchar por la paz de Colombia, habla con las guerrillas, va a reuniones secretas, su intermediación en paz es tan fuerte que en algún momento Carlos Castaño, jefe paramilitar en Colombia, ordena su secuestro. A Piedad la secuestran, pero ella, pues de alguna manera logra convencer a Castaño que sus relaciones con grupos guerrilleros están claramente enmarcadas en temas de paz. Lo que ocurrió después fue que en el gobierno de Álvaro Uribe, a comienzos de la década, a Piedad le encargan que empiece a gestionar, de alguna manera a mediar los secuestros de muchas centenares de personas, decenas de ellos políticos que tenían las FARC, y en medio de esas negociaciones, de esos acercamientos, pues Piedad empieza a tener unas cercanías con la guerrilla de las FARC que nunca fueron debidamente explicadas. Pero también a finales de la década de los 90, año 1999, llega Hugo Chávez al poder en Venezuela. Piedad lo conocía, son gente de izquierda, y se acerca muchísimo al régimen de Venezuela y empieza a construir con ellos también un proyecto político. En Colombia nunca estuvo claro finalmente si Piedad recibió dineros para intentar ser candidata a la presidencia como lo fue, pero lo cierto es que Piedad involucra a Hugo Chávez en los procesos de liberación de los secuestrados de las FARC, y en medio de esos acercamientos hay muchas zonas oscuras, zonas grises. En el 2008, cuando un golpe de Estado colombiano mata a un jefe guerrillero que era Raúl Reyes, esto ocurrió en territorio ecuatoriano, y allí hubo una crisis diplomática, quedan al descubierto unos computadores donde este hombre, que era una especie de canciller de las FARC, pues tenía todos sus contactos políticos. Allá había una persona que ellos llamaban Teodora Bolívar. Y Teodora Bolívar caminaba como Piedad Córdoba, se movía como Piedad Córdoba, viajaba como Piedad Córdoba, y claramente todas las agencias de inteligencia en Colombia, pero también el cotejo de los movimientos de Piedad, de sus declaraciones públicas, pues ponían al descubierto que esa persona que ellos llamaban Teodora Bolívar correspondía a la senadora Piedad Córdoba, y en esas conversaciones de Raúl Reyes se veían acciones que no eran legales, la verdad. Nunca se logró demostrar finalmente porque esta prueba fue desechada en medio de un proceso en la Corte Suprema de Justicia, pero el fantasma de Piedad Córdoba, de Teodora Bolívar, siempre persiguió a Piedad Córdoba, y ahora último, pues también la estaban acosando muchísimo las relaciones que tenía con el régimen de Venezuela, con Alex Saab, que ustedes ven que tan cercanos para Nicolás Maduro, y con negocios de Venezuela en Colombia y también en Estados Unidos. Y en ese contexto también ella tuvo un papel en la liberación de Ingrid Betancourt, que después termina diciendo las peores cosas de Piedad Córdoba. ¿Cómo fue un poco ese vínculo Betancourt como una figura tan fuerte, la cara más visible de los secuestrados de alto perfil en Colombia? Y bueno, justamente Piedad Córdoba con estos esfuerzos, pero que termina siendo vista por la propia liberada casi como si fuera una enemiga. Claro, como te digo, Piedad era una persona de luces y de sombras, muy jugada por los derechos de las mujeres, de las minorías, de la paz, pero también con unos contactos que, como lo decíamos antes, pues no fueron debidamente aclarados. En estos computadores de Raúl Reyes, esta persona llamada Teodora Bolívar claramente aconseja a las FARC sobre a quiénes liberar, en qué momentos, de qué manera presentar esas liberaciones. Y en el caso puntual de Ingrid Betancourt, que era para las FARC un rehén muy importante, porque Ingrid tiene además de ser una política colombiana destacada en su momento y de ser candidata presidencial cuando se la llevan las FARC, eso fue más o menos año 2001-2002, en ese momento Ingrid Betancourt tiene también la ciudadanía francesa. Ustedes recuerdan que el gobierno de Sarkozy pues, intervino durísimamente tratando de lograr un canje entre el gobierno colombiano y las FARC. Y lo que veía Piedad Córdoba o Teodora Bolívar, nunca sabremos realmente si fue o no fue, es que esa atención internacional que generaban algunos de los secuestrados, como Ingrid Betancourt, pero también 3 norteamericanos que fueron secuestrados por las FARC cuando derribaron una avioneta de fumigación, pues estas personas ponían a Estados Unidos y a Francia y a Europa, por lo tanto, en el juego del canje, le daban visibilidad a las FARC, y lo que dice Ingrid Betancourt es que su liberación fue postergada reiteradamente y en buena medida se debió, según ella,
a los consejos que daba Piedad Córdoba a los guerrilleros de las FARC para que obtuvieran así un mayor provecho político de esta práctica, que es una práctica miserable, una práctica criminal que desafortunadamente sigue asolando a Colombia y que las FARC fueron pues realmente una industria de secuestro. Eh, Después hay todo un proceso, entre los muchos procesos judiciales, hay un momento en el cual ella le sacan, la despojan de la banca que tenía en el Senado anteriormente. ¿Cómo fue ese proceso? La misma situación. Cuando se da el golpe a Raúl Reyes, los computadores de Raúl Reyes son recuperados por las fuerzas militares colombianas y la policía. Pero esto ocurrió en territorio ecuatoriano. Recuerden ustedes que cuando esto ocurre, 1 de marzo del 2008, perdón, fue el primer gran golpe contra las FARC, pero además ocurre en una zona de frontera después de muchas peticiones de Colombia para que Ecuador, gobierno de Rafael Correa, pues apretara un poco más a las FARC. Esto no ocurre y finalmente el gobierno de Álvaro Uribe, siendo ministro Juan Manuel Santos, quien después fue presidente, decide dar un golpe en la frontera, bombardean el campamento de Reyes y luego muy cerca a la zona limítrofe, apenas unos centenares de metros, y allí llegan militares y policías colombianos, recuperan el computador de Raúl Reyes, también su cuerpo, y los traen a Colombia. Lo que ocurre aquí es que se revela toda esta información, los computadores terminan avalados por Interpol. Interpol dice todo lo que está aquí nunca fue intervenido, pero hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que dice, ojo, esto no tuvo la debida cadena de custodia y además fue recuperado en una operación que fue en un territorio extranjero sin autorización y en medio de un procedimiento bastante cuestionado. Y en una decisión meramente de forma, la Corte Suprema de Justicia elimina el computador de Raúl Reyes y su contenido como prueba judicial en Colombia. Cuando a Piedad le han quitado su investidura, es porque en ese momento todavía estaba viva como prueba toda la información de los computadores de Raúl Reyes. A ella la sacan del Senado, la destituyen y la inhabilitan por 18 años basados en esas pruebas. Como después la Corte Suprema elimina estos computadores como prueba, hay una apelación de Piedad Córdoba y el Consejo de Estado dice no hay una prueba judicial válida, por eso Piedad Córdoba no debió haber salido del Senado. Pero si tú le preguntas hoy a la gente en Colombia, creo que muy pocas personas tienen dudas de que Teodora Bolívar, como les decía antes, caminaba como Piedad Córdoba, granaba como Piedad Córdoba y probablemente era Piedad Córdoba. Lo que ocurre es que cuando muere una persona en Colombia y en la mayor parte del mundo, toda acción penal en su contra cesa y allí nos quedaremos sin saber si realmente era o no. Pero es muy importante también, aquí hay un proceso de paz desde el año 2016, firmada la paz, y los jefes de las FARC que siguen en el proceso, que son muchos y muy importantes, pues tienen la obligación de contarle a Colombia realmente hasta dónde llegaron esos contactos. No solamente con Piedad Córdoba, sino con el señor Nicolás Maduro y con el señor Hugo Chávez, porque claramente si en Colombia sigue habiendo conflicto incluso hoy, es porque en Venezuela hubo unas zonas de retaguardia estratégica donde los guerrilleros tuvieron la posibilidad de refugiarse cuando en Colombia arreciaban las operaciones contra ellos. Esto es un capítulo sobre el que seguimos pendientes. Se fue Piedad Córdoba, pero seguramente las investigaciones van a seguir revelando cosas y esperamos también que las FARC cumplan la palabra de contar la verdad, toda la verdad sobre sus relaciones políticas, tanto en Colombia como en el vecindario. John, le hago una última pregunta, más sobre los últimos tiempos de Piedad Córdoba. Por un lado, me gustaría que nos cuente cómo termina implicándola el caso del hermano, extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Él mismo termina confesando su participación en las redes criminales, qué tipo de vinculaciones tenía ella con su hermano. Y segundo, cómo fue este tiempo de incorporación, de alguna manera, al gobierno de Gustavo Petro. Bien, los últimos años para Piedad no fueron los mejores. Colombia logra la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba, a pesar de ser una persona con mucha cercanía con las FARC, nunca jugó un papel clave en ese proceso de paz, que fue un proceso de paz exitoso, a pesar de que hay grupos que volvieron a la guerra. Piedad era más cercana a ese grupo que volvió a la guerra, de hecho, mucho más cercana a Iván Márquez, quien hoy está refugiado en Venezuela, protegido por Maduro, y a Jesús Santrich, que es un personaje también muy polémico, que murió en Venezuela en medio de un acto no aclarado todavía, probablemente una acción de mercenarios. Pero Piedad no jugó allí un papel muy importante y ella lo resintió. Luego viene el gobierno de Gustavo Petro, ni siquiera, un poco antes, me devuelvo. Ella aspira al Senado, no lo logra, y luego intenta tener una candidatura presidencial que tampoco cuaja.
Y finalmente, en el año 2022, el presidente Gustavo Petro decide incluirla a Piedad Córdoba, que es un personaje de mucha importancia en Colombia, esto no queda la menor duda, muy polémico, muy combativo, con banderas muy importantes, como les decía, como la defensa de las negritudes, la defensa de zonas olvidadas por Colombia como el Chocó, la defensa de la participación de la mujer en la política. Gustavo Petro vuelve a traerla a su proyecto, que es el Pacto Histórico, la incluye en el número 8 de la lista de Senado del Pacto Histórico y Piedad resulta elegida. Pero cuando llega Piedad hay un problema grande porque uno de sus hermanos, un señor que se llama Álvaro Córdoba Ruiz, es solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por un tema de narcotráfico que nada tiene que ver con ella. Dicen que hacía narcotráfico con las disidencias de las FARC este hombre, pero que nada salpicaba a Piedad Córdoba directamente, más allá de tener la relación con el hermano. Sin embargo, esto la atormentó mucho en sus últimos años. En su momento, el presidente Petro incluso le pidió que se alejara de la actividad política, de la campaña presidencial, y además aseguró, como después lo hizo, que extraditaría a Álvaro Córdoba si llegara el momento, y en efecto así lo hizo el presidente. Álvaro Córdoba se ha declarado culpable en Estados Unidos ahora en enero, y esto pues tenía muy atormentada a Piedad Córdoba. Sus últimos años no fueron los años de mejor salud, cazó muchísimas peleas e incluso en el pacto histórico vivía muy alejada de la mayoría de la base, de muchos dirigentes políticos, con ellos no tenía buena relación, pero ella era de odios y de amores. De hecho, sobre Gustavo Petro en el 2018-2019 dijo públicamente que nunca votaría por él porque era una mala persona. Pero la política aquí en Colombia y seguramente en Argentina y en Sin todos duda. lados es dinámica y ustedes saben que los políticos cambian de parecer. Piedad trabaja con Gustavo Petro, llega al Senado, pero en este momento su papel político era bastante relativo, bastante menor, y además estaba cercada por procesos judiciales. A Piedad Córdoba, el caso de Alex Saab, le venía complicando la vida, y además había denuncias serias de empresarios colombianos que decían que Piedad Córdoba recibía comisiones por ayudarles a cobrar la plata que Venezuela les había quedado debiendo durante más de una década. Recuerden ustedes que desde el gobierno de Hugo Chávez a los empresarios de todos los países extranjeros empezaron a limitarles los cobros. Lo que dicen algunas versiones, lo que estaba investigando la Corte Suprema en Colombia, era si Piedad Córdoba mediaba esos pagos y recibía comisiones en una actividad que no era para nada legal. Piedad termina cuestionada por dos de sus asesores que le entregan información a la Corte y en este momento estaba asistiendo a diferentes procesos. Siempre negó todas las acusaciones, siempre negó que ella fuera Teodora Bolívar y hasta el último momento sostuvo que ella era víctima de una persecución política que el gobierno del presidente Gustavo Petro dice que sí existió, aunque realmente en expedientes judiciales hay mucho material para pensar, por lo menos, que había mucho que investigar Claro. en el caso de esta política colombiana. John Torres Martínez, clarísimo y completísimo. Le agradecemos muchísimo por este tiempo con Dinius. Claro que sí, un abrazo desde Colombia. Que estén Abrazo. bien.